Buenos días, amables oyentes. Hemos llegado, o referentes a la resurrección. Habíamos estudiado ya el relato de la pasión en su segunda parte, desde la oración en el Monte de los Olivos hasta la muerte y sepultura de Jesús. Empieza el relato siguiente, que es el de la ida de unas mujeres a la tumba vacía, a la tumba de Jesús en la mañana del domingo. Voy a leerles la versión mía, es decir, la traducción que yo hago en mi comentario del relato lucano. Yo la hago pues a mi manera, es decir, tratando de reproducir en español los giros propios del idioma griego que facilitan luego la comprensión del texto. A fin y al cabo, el idioma en que uno se expresa en alguna forma es la condición de la forma como uno comprende. Por eso, cuando uno, a pesar de que habla el idioma español, quiere entender un texto del Evangelio escrito en griego, pues la forma más adecuada de entenderlo es saber el griego y poder aproximarse a él, el idioma original, o al menos entonces en español comprender por qué un traductor a nuestra lengua traduce el griego como lo traduce y cómo sonaría el texto griego puesto simple y llanamente en español, tal cual. De modo que eso es lo que yo trato de hacer cuando traduzco estos textos. Es Lucas 23:56b, es decir, la segunda parte del versículo 56, a Lucas 24, versículo 12. Dice así: y el sábado descansaron según el mandamiento. Se refiere pues a las mujeres que estaban allí observando la sepultura de Jesús hecha por José de Arimatea. Y el sábado descansaron según el mandamiento. Jesús murió un viernes y ya al final del día viernes, antes de la caída del sol, y la aparición del primer lucero de la noche, que era el comienzo del sábado, ahí está situada la muerte de Jesús y la sepultura. Luego sigue el próximo día, que el día después del viernes es el sábado. El sábado comienza al atardecer de nuestro viernes. El texto dice pues que las mujeres estuvieron presentes o fueron testigos de la sepultura de Jesús, y dice: y el sábado descansaron según el mandamiento. Pero el uno de la semana, es decir, el primer día de la semana, ti mia ton sabaton, se dice en griego, empleando la dicción, traduciendo textualmente al griego la dicción semítica, la dicción hebrea o aramea. El 1, es decir, el primer día, el 1 de la semana, a la madrugada profunda, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Prepararon aromas de ungüentos para embalsamar el cadáver de Jesús. Pero encontraron la piedra que había sido hecha rodar de la tumba, pero habiendo entrado no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Es una expresión lucana, como les expliqué. Lucas es el único que en forma explícita cuenta que las mujeres encontraron la tumba vacía. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús. To soma tu Kyriou Isu, dice el texto griego. Lucas es el único que expresa las cosas en esa forma. Eso fue lo que no encontraron. Y sigue el texto diciendo qué fue lo que encontraron. Dice: y sucedió que al estar perplejas ellas acerca de esto, he aquí 2 varones se les presentaron en vestido refulgente, pero viéndose vuelto ellas temerosas y habiendo inclinado los rostros a la tierra, dijeron a ellas: ¿por qué buscáis al viviente entre los muertos? O con los muertos. ¿Por qué buscáis al viviente con los muertos? Aquí aparece unas frases exquisitamente construidas por Lucas. Lucas imita, como les expliqué en los programas anteriores, explica, o mejor dicho, utiliza giros hebraicos, le da un cierto carácter, digamos, de arcaico a su texto, imitando el estilo de la 70 y aún más allá de la forma como la Septuaginta traduce la Biblia del hebreo al griego. Lucas va más allá y trata de reproducir aún el estilo hebraico, como lo hace en el texto presente. Les he explicado eso varias veces, no quise repetirlo en este momento, pero Lucas pues es un maestro del lenguaje, imita muy bien, es decir, le da un tono arcaico a su narración. Probablemente o seguramente, tal vez habría que decirlo, para que sus lectores, al escuchar los relatos que él escribe,
tengan como la sensación de estar escuchando la Biblia que ellos en la comunidad o aún personalmente escuchan y leen. La frase lucana es muy hermosa, lo que le dice los dos varones con vestido refulgente. Acuérdense que según el Evangelio de Mateo, las mujeres fuera de la tumba encuentran al ángel del Señor, Angelus Kyriou, sentado sobre la piedra que el mismo ángel hizo rodar de la entrada del sepulcro. Y según Marcos, las mujeres entran al sepulcro y encuentran sentado a la derecha un joven vestido de blanco. En Lucas no se habla ni de ángel del Señor ni de un joven dentro de la tumba sentado a la derecha, sino que cuando las mujeres van a entrar, salen a su encuentro desde dentro de la tumba dos varones con vestidos refulgentes. Ustedes ven una variación pues apreciable en las tres versiones evangélicas del mismo suceso. El ángel del Señor sentado fuera sobre la piedra, en Mateo. El joven dentro de la tumba sentado a la derecha, con vestido blanco. Y en Lucas saliendo de la tumba mientras las mujeres van a entrar, a dos varones con vestidos refulgentes. Sin embargo, la referencia es a los mensajeros celestiales. En forma diferente, pues siempre se apunta a lo mismo. Dios es el que tiene que salir a interpretar lo que ha sucedido. Las mujeres están perplejas, miran a la tierra, es decir, están confusas, no saben qué pasó cuando ven pues la piedra apartada de la entrada del sepulcro, no saben qué pensar, ellas mismas no se dan razón de eso. Tiene que ser Dios, pues, el que, según Mateo, por medio del ángel del Señor, fuera de la tumba, sentado sobre la piedra, el joven dentro de la tumba, vestido de blanco, sentado a la derecha, y los dos varones que salen de la tumba, tiene que ser Dios por medio de esos personajes que en el fondo, en tres formas diferentes, son los mensajeros divinos o el mensajero divino, o mejor dicho, los portavoces de Dios para interpretar qué ha pasado. La palabra de los dos varones en Lucas es tal vez la formulación más, diría yo, más impresionante de todas y la más profunda. ¿Por qué buscáis al viviente con los muertos? Preguntan los dos varones vestidos con vestido refulgente a las mujeres que van a entrar a la tumba. ¿Por qué buscáis al viviente, ton sonta, con los muertos, entre los muertos, con los muertos, necri, ton necrón? La frase griega de Jesús, el resultado es ton sonta, al viviente, al que vive. Es una preciosa expresión que designa, pues, pienso yo, en la mente lucana algo más que la vida física del resucitado. Es el resucitado que vive por la acción del Espíritu de Dios. ¿Por qué buscáis al viviente con los muertos? Y luego viene el mensaje pascual, propiamente dicho, que aparece, las palabras son las mismas que Marcos y que Mateo. No está aquí, sino que fue despertado. Ya les expliqué el significado de esta frase. Y luego, según Marcos, en el cual Lucas se basa, las mujeres reciben la indicación de que deben ir a anunciar a los discípulos y a Pedro lo que en este momento están experimentando, el mensaje que han recibido, que no está en la tumba el Jesús el crucificado. Deben ir a hacerlo, según Marcos. Según Lucas, y también que el resucitado irá delante de sus discípulos a Galilea y que allí lo verán, así dice Marcos y también Mateo. Lucas no va a contar apariciones en Galilea. Lucas va a hablar de las apariciones del resucitado en Jerusalén, y por eso Lucas le cambia esa parte al texto. Lucas, en lugar en Lucas no escuchamos nosotros, pues, en la voz del mensajero angélico, vayan y digan a los discípulos y a Pedro que ha resucitado que irán a Galilea delante de ustedes y que allí lo verán. En Lucas no dice eso. En Lucas dice lo siguiente: acordaos de lo que os habló todavía estando en la Galilea. Es decir, Galilea no va a ser el lugar del reencuentro con el resucitado, sino el lugar donde Jesús antes les habló a ellos. Ustedes ven la forma tan sutil del oficio que le da Lucas en su texto a Galilea. Galilea en Marcos y Mateo será el lugar donde el resucitado se encontrará con ellos. En Lucas, Galilea es el lugar donde antes él vivió entre ellos. Ahí está el cambio lucano que es, diría yo, dramático. Y es porque Lucas, igual que el cuarto evangelio, habla de apariciones en Jerusalén y no en Galilea.
solamente en el apéndice del cuarto evangelio hay una aparición en Galilea. Son detalles que solamente pues puede captar el observador perspicaz de estos textos. Indican las diferentes formas como el cristianismo primitivo reconoció estas cosas y las expresó. Acordaos de lo que os habló todavía estando en la Galilea, diciendo que es necesario el Hijo del Hombre ser entregado a manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Es el mensaje pascual. Ese mensaje que aquí aparece en boca de los dos varones a las mujeres, ese mensaje lo tiene Lucas en los 3 anuncios de la pasión y resurrección que finalmente Lucas toma de Marcos. Aquí pues prácticamente Lucas hace como un resumen de la profecía que hizo mismo Jesús repetidamente 3 veces, según Marcos, Mateo y Lucas, a sus discípulos, entre ellos también a las mujeres, a lo largo de su vida pública. Por eso acordaos de lo que os dijo estando él todavía en Galilea. La referencia, por tanto, es a Galilea como el lugar donde Jesús les habló y donde se dio a conocer a ellos. Esa es la referencia en Lucas, y por eso el mensaje pascual que aquí dicen los dos varones de vestido refulgente a las mujeres es como un eco de la enseñanza previa de Jesús. Hasta aquí habíamos estudiado el texto en nuestros programas anteriores. Vamos a continuar el texto del versículo 8 al 12 para terminar pues este episodio de la tumba vacía que las mujeres van a visitar el domingo de Pascua. Fíjense que los dos varones les dicen: acordaos de lo que os dijo estando en Galilea. Y los ángeles o los dos varones, pues los dos testigos, resumen a su manera la palabra de Jesús, los 3 anuncios de la pasión y resurrección de Jesús, hechos por él cuando estaba en Galilea o camino hacia Jerusalén. Y luego, como los varones les dicen: acordaos de lo que os dijo, Lucas continúa diciendo: y se acordaron de las palabras de él. Aquí pues las mujeres se acordaron, Jesús les habló de todo eso, Jesús les habló de su pasión, les habló de su muerte, les habló de su resurrección el tercer día. A ellas parece que se les había olvidado cuando fueron a la tumba con la intención de ungir un cadáver. Ellas en el fondo eran inconsecuentes con lo que Jesús les había dicho, porque si le hubieran hecho caso, si hubieran tenido en cuenta lo que Jesús les dijo a ellas y a los discípulos también, estando en Galilea, el domingo de Pascua no habrían ido a la tumba con intención de ungir un cadáver, porque ellas bien sabían que él habló de su padecimiento, de su muerte y de su resurrección al tercer día. Por tanto, lo que ellas están haciendo es inconsecuente, en alguna forma va contra lo que debieron hacer realmente. Y ahora sí, entonces, se acuerdan y se acordaron de las palabras de él, y continúa el texto así: y habiendo regresado de la tumba, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Aquí el cambio que hace Lucas al texto de Marcos es absolutamente dramático. Ya vimos un cambio importante en lo de Galilea. Según Marcos, Galilea será el lugar del reencuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. Según Lucas, Galilea es el lugar donde Jesús habló de su pasión, muerte y resurrección a los discípulos. Ahí tienen ustedes un cambio muy notable. Y aquí el cambio es todavía más notable. Según Marcos, las mujeres salieron asustadas, temerosas, del sepulcro corriendo, dice Marcos, y no le contaron nada a nadie porque tenían miedo, y así termina Marcos el episodio. Según Marcos, por tanto, ese mensaje que el joven vestido de blanco pone en sus labios, ir a decir a los discípulos y a Pedro esto y esto, según Marcos, las mujeres no cumplen ese cometido, no cumplen esa tarea. Según Lucas sí la cumplen. Por eso decía yo que el cambio entre Lucas y Marcos es dramático. Probablemente para ustedes que me están escuchando, conocer estos pormenores del Evangelio puede resultar un poco sorpresivo, porque generalmente, tal como nos educaron nosotros como cristianos, pues no nos enseñaron a leer los Evangelios con muchísimo cuidado y a comparar texto con texto. Pero naturalmente a los cristianos y aún a los no cristianos, pero a los cristianos sobre todo,
que tratan estos gestos con fe y que saben que están analizando, que están frente a la palabra de Dios. A los cristianos estos detalles los abordan con toda seriedad y con toda prontitud. Por eso yo me atrevo, a pesar de que ustedes se puedan sorprender, a comunicar radialmente al grueso público estos detalles, diría yo, de la íntima crítica literaria e histórica de los evangelios. Según Marcos, por tanto, las mujeres no cumplieron la tarea que les encomendaron. Según Lucas, sí las cumplieron. Escuchen a Lucas. Y habiendo regresado de la tumba, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. ¿Los 11 quiénes son? Pues son los 12 discípulos de Jesús, que Jesús llamó, que Lucas llama a los apóstoles, menos Judas. Por eso, si a 12 le quitamos uno, quedan 11. Es la visión lucana, a los 11. Y todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? Pues nosotros no lo sabemos con certeza. Lucas va a seguir contando, en su relato siguiente, va a seguir contando que había dos que ese mismo día iban camino de Emaús. Entonces, entre todos los demás deben estar esos también, esos que van camino de Emaús, pero probablemente no eran simplemente esos dos, sino que Jesús tenía más discípulos. Los discípulos de Jesús no eran solamente pues los 12, no solamente algunas mujeres, sino también otros además de los 12. Los 12 que quedaron 11 cuando Judas salió del grupo. Eso dice Lucas. Y habiendo regresado de la tumba, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Y viene el versículo siguiente, que es un versículo muy interesante. Dice, pero estaban la Magdalena María y Juana y María de Santiago y las demás con ellas. No solamente pues se mencionan aquí los varones, los 11 y todos los demás, sino las mujeres. Lucas las introduce en este punto del relato, Pero ya desde el comienzo del relato se habla de mujeres que fueron después del sábado, fueron a la tumba de Jesús el primer día de la semana, muy de madrugada, fueron llevando los aromas, los ungüentos que habían preparado. Aquí ya Lucas quiere precisar algo más de las mujeres. Aquí menciona nombres. En Marcos se mencionan los nombres al comienzo del relato. En Marcos se habla de María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. Eso dice Marcos 16, 1, 2. En Lucas se dice, pero estaban la Magdalena María y Juana y María la de Santiago y las demás con ellas. De modo que coincide con Marcos en María la Magdalena y también María la de Santiago. Esas dos son mencionadas por Marcos. Pero Juana aparece solamente en Lucas. En este punto y también en Lucas 8.3. Ustedes pueden verla allí. Lucas 8.3 también menciona a esta Juana. Fuera de estas dos menciones que solamente aparecen en Lucas, esta Juana no es mencionada en ningún otro punto del Nuevo Testamento. Las otras dos, pues, María la Magdalena y María la de Santiago, aparecen también en Marcos. María la Magdalena, ¿quién era esta? Ya hemos hablado de María Magdalena en el transcurso de este comentario varias veces. Yo quisiera repetir un poquitico para que ustedes refresquen, si no lo tienen bien en la memoria, lo que les expliqué en otra ocasión. Los nombres, Mariam, el nombre hebreo es Mariam o Miriam. Las dos pronunciaciones son usadas. Se usa tanto la una como la otra. Mariam, una de las mujeres de Herodes, de las razas monedas, se llamaba Mariam. Herodes la quería mucho. Fue la madre de dos hijos de Herodes, uno de los cuales se casó y tuvo como hijo a Herodes Agripa I, que fue luego rey nombrado por Roma después de la muerte y resurrección de Jesús. En fin, Mariam era un nombre de mujer muy común. En el Nuevo Testamento conocen varias Mariam. Una de ellas, la más famosa y la más querida para nosotros, es Mariam, la madre de Jesús. Así se llama Mariam, el nombre hebreo es Mariam. El nombre hebreo se heleniza, es decir, se pasa al griego, y como en el griego difícilmente, el griego no tolera, es decir, no ama la M y otras consonantes al final de la palabra, entonces en griego se heleniza el nombre Mariam, semítico, hebreo, se heleniza en María. Como María pasa el nombre a los idiomas del occidente, que fueron pues permeados por el cristianismo. María se dice en griego, María se dice también en latín, María dicen en alemán, en inglés dicen Mary, pero es el mismo nombre. María dicen en ruso, imagínense,
en los idiomas occidentales, pues de pueblos que llegaron a ser cristianos, el nombre de Mariam se utilizó y pierde la M y se dice María. Las mujeres, como había tantas Marías, entonces había que distinguir la una de la otra con apelativos. Se le ponía al nombre de la mujer el nombre del marido cuando era casada, María de fulano de tal, o también el nombre del papá cuando no era casada, María, y se ponía de y el padre de ella. Y en el caso de nuestra María la Magdalena, no era casada y probablemente tampoco vivía con sus padres, o sus padres ya habían desaparecido del panorama de su vida de tiempo atrás, y por eso se la distinguía por el lugar de su proveniencia. María y Magdalení se dice en griego. Magdala era una pequeña aldea de pescadores en la parte suroccidental del lago de Galilea, no lejos de Tiberíades, que era la ciudad capital del tetrarca Herodes Antipas, puesto allí por los romanos. De allí provenía María, se llamaba y Magdalení, es decir, la de Magdala. Así se la distinguía de otras Marías. Se conocen en el Nuevo Testamento varias Marías. Como les digo, la más importante es la madre de Jesús, pero también había otra María, María la de Santiago, por ejemplo, que se menciona acá. Probablemente había distinta, María la de Santiago era María, la madre de José, que se menciona en Marcos. En fin, en el Evangelio de San Juan se menciona María de Cleofás, de modo que el nombre María era muy utilizado entre las mujeres del judaísmo de esa época. Pues bien, aquí se menciona a María y Magdalení María, y luego María la de Santiago. Probablemente Santiago es el apelativo para distinguir a esta María de otras. Puede ser el nombre del papá, el nombre del marido, o también el nombre del hijo. Probablemente aquí es el hijo, Santiago. ¿De cuál Santiago? Muy probablemente de ese Santiago que se llama el hermano del Señor, o podría ser también de el otro Santiago que aparece en la lista de los 12. En esto no hay opiniones convergentes entre los estudiosos. Se ve que Lucas conocía los nombres de la tradición cristiana, pero tampoco Lucas estaba en capacidad de discernir o de distinguir o de precisar algo más de lo que escribe sobre estas mujeres. En todo caso son María la Magdalena y Juana y María de Santiago y las demás con ellas. Las demás, no solamente pues estas tres, sino que el grupo de mujeres afectas a Jesús eran más. Cuando Lucas cuenta lo de la muerte de Jesús, basado en Marcos 15:40, Lucas anota la presencia numerosa, pues con cierta limitación de mujeres. A Jesús lo seguían pues varones y mujeres en Galilea, y luego en su último viaje a Jerusalén, ellas y ellos fueron con él. Según la antigua tradición evangélica, resultaron mucho más fieles ellas que ellos. Tal vez para ellos era más arriesgado arrimarse a alguien que estaban crucificando y que habían condenado como revolucionario contra el imperio. Por eso ellos más bien están como más ocultos. En cambio ellas aparecen más claramente en el texto y probablemente también en las escenas de la realidad, y las demás con ellas, de modo que hay varones y también mujeres, y entre las mujeres descuellan pues según Lucas la Magdalena María y Juana y María la de Santiago. Es ciertamente Lucas, queridos oyentes, el que está redactando esta última parte del episodio, y la está redactando con base en datos que lee Marcos y datos que él conocía por sus demás fuentes. La redacción lucana se observa por muchos detalles, pero quisiera hacerles notar uno que es importante, es la repetición. Lucas repite lo que ya dijo. Fíjense, en el versículo 9 dice: y habiendo regresado de la tumba, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Los 11 y todos los demás son pues los del grupo de los 12 menos Judas y otros, todos los demás. ¿Ven? Ahí está.
Y luego en el versículo 11, en el versículo 10, al final, dice, y decían a los apóstoles estas cosas. Está repitiendo, porque naturalmente los 11 y todos los demás equivalen acá, o al menos incluyen acá a los que Lucas llama enseguida los apóstoles. Los apóstoles. Para Lucas los 11, excluyendo ya a Judas, son los apóstoles de los que Jesús va a enviar. Lucas, por tanto, repite el mismo dato, los 11 y luego los apóstoles. Lucas está redactando, Lucas tiene en su mente tradiciones, la de Marcos, por ejemplo, la conoce perfectamente bien, y otras, como vamos a ver a continuación, las conoce también. Lucas sabe, pues, que esa madrugada de Pascua, en boca de las mujeres se regó la noticia. La tumba está vacía. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Aún más, escucharon un mensaje de origen celestial en boca de testigos de Dios. Eso es lo que las mujeres salen diciendo, y Lucas lo sabe, y la tradición cristiana lo conservó desde antiguo. Y decían a los apóstoles estas cosas. Y aquí viene, en el versículo 11, la reacción de los apóstoles, que Lucas, pues, como les acabo de explicar, llama antes los 11. Los 11. La reacción de ellos ante lo que las mujeres dicen. Escuchen la reacción de ellos. Y parecieron delante de ellos como un delirio las palabras estas, y no les creyeron. Es decir, estas mujeres están locas. Están locas. Delirio, están delirando. La palabra griega que emplea el texto lucano, es una redacción lucana, la palabra griega es liros en griego. Y ahí viene la palabra latina delirium, y ahí viene la palabra española delirio que nosotros utilizamos. Liros en griego, delirium en latín, delirio en castellano. ¿Qué significa? Está delirante, es decir, está diciendo lo que no entiende, está divagando, está diciendo incoherencias. Eso es un delirio. Cuando las mujeres empezaron a hablar de tumba vacía, de que no encontraron el cuerpo, de que mensajeros celestiales les habían hablado, todo eso les pareció un delirio a los apóstoles. Les pareció un delirio y no les creyeron. No les creyeron. Más adelante este dato va a aparecer en la narración que sigue de la aparición de los discípulos de Emaús. Va a aparecer en boca de estos dos discípulos que van camino de Emaús y que, según Lucas, con seguridad están incluidos en todos los demás que estaban con los 11, a las cuales las mujeres les hablaron. Por eso los dos discípulos de Emaús, incluidos, pues, según Lucas, entre todos los demás que estaban con los 11, estos discípulos que iban camino de Emaús, pues están entre los que les parecieron delirantes esas mujeres que llegaron con esos cuentos de que estaba la tumba vacía y que hasta ángeles, como dicen los discípulos de Emaús en el texto que vamos a estudiar seguramente la próxima semana, les dicen al propio Jesús, delirantes las mujeres, y parecieron delante de ellos como un delirio las palabras estas, y no les creyeron. Y viene un detallito, queridos oyentes, sumamente interesante del texto lucano. Recuerden ustedes que varias veces les he dicho que en el relato de la pasión de Lucas, y tal vez aquí y allá, pero en contadas veces en el resto del Evangelio, aparecen detalles que en alguna forma conectan las tradiciones que utilizó Lucas con las tradiciones del cuarto evangelista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hubo un filón de la tradición cristiana que finalmente tomó cuerpo en lo que llamamos nosotros hoy el cuarto evangelio o el evangelio según San Juan. Lo llamamos el cuarto evangelio porque cuando se reunieron los escritos canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, el evangelio de Juan que llamamos ocupó el cuarto lugar. Por eso lo llamamos cuarto evangelio, y también lo llamamos evangelio según San Juan, porque desde fines del siglo segundo, como se constata en la obra de Ireneo, esta obra fue adjudicada a Juan el apóstol, hermano de Zebedeo, hermano de Santiago y hijo de Zebedeo. Por eso se le llama evangelio según San Juan o cuarto evangelio. Pues bien, la tradición elaborada por el cuarto evangelista tiene elementos que también Lucas conoció. Esto indica que la tradición del cuarto evangelio en alguna forma estuvo conectada con las tradiciones sinópticas, y por lo menos Lucas explícitamente, sobre todo en el relato de la pasión, trae datos que son
digamos, bien constatables y bien claros en el cuarto evangelio. El versículo 12 es uno de esos datos, tal vez el más impresionante de todos. Para que ustedes se pongan en contexto de lo que les estoy diciendo, les voy a recordar lo que cuenta el capítulo 20 del cuarto evangelio, el evangelio de San Juan. Si ustedes fueron a misa el domingo de Pascua durante el día, no en la misa de la noche, en la vigilia pascual, sino en la misa del día, escucharon el texto joánico de la ida de las mujeres a la tumba de Jesús. Según el evangelio de Juan, las mujeres van, pero María Magdalena es la que habla. Y luego, cuando María Magdalena anuncia a los discípulos en Jerusalén que encontró la tumba vacía, entonces dos de ellos, según el cuarto evangelio, Pedro y Juan, Pedro y no digamos Juan, aquí me traicionó a mí el inconsciente, Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. En el cuarto evangelio, Juan no es mencionado, el discípulo que nosotros identificamos como Juan en la tradición católica de Ireneo, en el cuarto evangelista se llama Omathitis Onefili, o Egapa, o Jesús, así se dice en griego, el discípulo a quien Jesús amaba, así se le llama. No se le dice el nombre propio, sino el título, un título maravilloso, honorífico, que lo llamen a uno el discípulo a quien Jesús amaba, es decirle, digamos, lo más importante de este mundo, así se le llama. Pues bien, según el cuarto evangelista, cuando recibieron de María Magdalena los discípulos, el cuento ese de la tumba vacía, salen corriendo estos dos, Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. Ese discípulo corre más que Pedro y llega primero. Pedro llega segundo. Cuando el discípulo llega, no entra a la tumba, que era una cavidad abierta en la roca. No entra, sino que se asoma desde fuera. ¿Y qué ve? Ve las vendas con que habían cubierto o que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Pero no entra. Llega Pedro. El discípulo le cede el primer lugar a Pedro, aunque llega primero el discípulo. Pedro llega segundo, pero entra primero. Y cuando entra ve lo que el discípulo había visto desde afuera, es decir, las vendas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Y también ve Pedro adentro algo que el discípulo afuera no vio, y es el sudario con que le habían cubierto la cabeza a Jesús. No lo ve tirado con las vendas en el suelo, sino que lo ve puesto en un sitio aparte, doblado. Ahí cuando entra, ahí en ese punto, desde que Pedro ya está dentro, y Pedro ha visto lo que ha visto, entra el discípulo. Y ahí es donde dice el evangelista la frase culminante del relato: y vio y creyó. Es decir, el discípulo corre más que Pedro, llega primero pero no entra primero. Pedro entra primero y ve lo que hay que ver. El discípulo entra segundo y ve lo que hay que ver. De Pedro se dice que vio solamente. De este discípulo se dice y vio y creyó. Es decir, este es el discípulo de la fe. El discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, es el que primero tuvo fe. El que primero tuvo fe, porque en ese momento él comprendió las Escrituras, de que él debía resucitar entre los muertos. Ese tema de la comprensión de las Escrituras es básico en Lucas y también básico en el cuarto evangelio. Pues bien, teniendo en cuenta esto que les acabo de explicar del evangelio de Juan, vamos a entender mejor el texto lucano. Para captar bien el contexto lucano, queridos oyentes, recuerden lo que les expliqué. Las mujeres fueron pues a la tumba y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Dos varones con vestidos refulgentes les hablaron cuando dos varones que salían de la tumba les dieron el mensaje. Y luego ellas pues salieron presurosas a contar a los 11 y a todos los demás estas cosas. Lucas anota que esos eran los apóstoles. Las mujeres les contaron, pero ellos no les creyeron. Así se dice, pero ellos no les creyeron. Les parecieron que estaban delirando esas mujeres. Al fin y al cabo, mujeres. Las mujeres ven cosas que no existen. Las mujeres son muy aptas para inventar cosas y para exagerar las cosas. Es lo que se quiere decir en el texto. Sin embargo, aunque no les creyeron, uno de ellos, así dice Lucas, uno de ellos, Pedro. Pero Pedro, habiéndose levantado, corrió a la tumba. Habiendo mirado atentamente dentro, ve
las vendas solas y se fue a su casa admirado de lo sucedido. Pedro, por tanto, va. En el cuarto evangelio, fíjense, ante lo que dice María Magdalena, Pedro y el discípulo amado van corriendo a la tumba. En el evangelio de Lucas no se menciona al discípulo amado, sino Pedro solo. Aunque se dice que los discípulos no les creyeron a las mujeres, Pedro quedó intrigado. Y habiéndose levantado, corrió a la tumba, fue corriendo. Emplea el verbo que emplea el cuarto evangelio, de Pedro y el discípulo amado que van corriendo. Aquí Pedro es el que va corriendo, el discípulo amado no se menciona. Y habiendo mirado atentamente dentro, ve las vendas solas. Se emplea aquí, queridos oyentes, un verbo, lo emplea el cuarto evangelista y lo emplea también Lucas, un verbo muy raro, parakipsas, el verbo parakiptin en griego, que significa inclinar la cabeza, sobre todo la cara, y doblar el tronco para mirar atentamente y ver algo con más detenimiento, con más precisión. Ese es el verbo que se emplea tanto en Lucas como en el cuarto evangelio. El uso de este verbo parakipsas en ambos textos indica indudablemente que se trata de una misma tradición que le llega al cuarto evangelista y también le llega a Lucas. Pero habiendo mirado atentamente dentro, ve las vendas solas. La palabra venda, otonia se dice en el texto del cuarto evangelio, en el texto lucano. Es la misma palabra. Las vendas mortuorias eran posiblemente tiras de lino con que envolvían los cadáveres. La emplea pues el cuarto evangelista y la emplea también el evangelista de Lucas. Es decir, aquí estamos frente a una tradición coánica de Lucas. Lucas y el cuarto evangelio tienen la misma tradición, y se fue a casa admirado de lo sucedido. No se dice en el Lucas que Pedro hubiera tenido fe. No, se dice simplemente que se fue admirado y quedó todavía más intrigado. Ya lo que dijeron las mujeres, a pesar de que les pareció a todos ellos un delirio eso que estaban diciendo, ya lo había picado y fue corriendo a la tumba a ver. Y cuando llegó, se inclinó, mirando hacia adentro, y vio con precisión, y vio las vendas solas. Las vendas solas, ve las vendas solas. Cuando se dice en Lucas las vendas solas, quiere decir que no vio más. Es decir, no estaba el cuerpo de Jesús allí. Solamente ve las vendas, no el cuerpo de Jesús. Y se fue a su casa admirado de lo sucedido. Así termina el texto lucano, queridos oyentes. Fíjense, en algunas, yo recuerdo mucho, y aún más tengo aquí la sinopsis mía, la que yo conseguí cuando estaba estudiando hace muchos años en el Instituto Bíblico de Roma, donde estudié estas cosas y donde me gradué en la década de los años 60 del siglo pasado. Así, por tanto, ya hace casi 50 años que yo tuve mis grados en estos temas. Yo recuerdo que compré una sinopsis que todavía uso, pero es un libro muy viejito, muy manoseado. Lo he estudiado pues prácticamente, yo no sé cuántas veces he abierto yo esta sinopsis para comparar los textos evangélicos uno con otro con toda precisión. Pues bien, en el texto, en esta sinopsis publicada por Kurt Aland, es un especialista evangélico, es decir, no católico, alemán, que dirigió durante mucho tiempo una fundación en Stuttgart encargada de publicar los textos bíblicos. Pues bien, en el texto de la sinopsis que publicó Kurt Aland, este texto falta, es decir, no lo pusieron. ¿Y por qué? Porque códices antiguos del texto, el códice D, por ejemplo, el texto occidental de Lucas, y también otro códice, creo que es el alejandrino, el códice alejandrino y el códice D, no traen este versículo 12 del Evangelio de Lucas. Sin embargo, los testigos más antiguos del texto, por ejemplo el papiro 75, que es del siglo III, imagínense, el códice vaticano, que es del siglo IV, y el códice sinaítico, que es del siglo V, traen el versículo 12, pero Pedro, habiéndose levantado, corrió a la tumba, y habiéndose inclinado, miró atentamente dentro, vio las vendas solas, y se fue a casa admirado de lo sucedido. Eso lo traen, por tanto, el papiro 75, que es el testigo más antiguo que poseemos del texto lucano, del siglo III, y también el códice sinaítico del siglo IV y el códice vaticano del siglo V, del siglo IV, pero no está en el códice alejandrino del siglo V y el códice D
que es también del siglo V. Los que publicaron el texto en el año 60 y tantos, de donde pues que de ahí proviene la edición que yo poseo, se atrevieron a quitar este versículo del texto bíblico, del texto publicado. Pero luego Kurt Aland, en las sucesivas ediciones o posteriores ediciones del texto lucano del Nuevo Testamento, lo puso. Es decir, Kurt Aland se convenció de que finalmente no había razón válida alguna para quitar este versículo del texto lucano. Y hoy en día, yo diría en la grandísima mayoría de las ediciones críticas del Nuevo Testamento, y aún de las que ustedes pueden poseer en español, aparece este versículo en los textos. Yo pienso que es de Lucas. ¿Por qué lo quitó el Códice Alejandrino y el Códice D? Tal vez por el hecho de que se parece demasiado al Evangelio de Juan, y probablemente quizá les pareció a los copistas, a los que hicieron las copias del Evangelio de Lucas en el siglo V, que había sido una interpolación o algo tomado del Evangelio de Juan incrustado en Lucas, pero no es así. Este versículo es un versículo lucano, es decir, pertenece al texto de Lucas. Resumiendo pues todo este complejo problema que les estoy explicando, así termina la narración de la ida matinal de las mujeres el domingo de Pascua, de madrugada, a la tumba de Jesús. Termina con que no solamente las mujeres quedaron pues confrontadas con el enigma de la tumba vacía, un enigma que finalmente solamente Dios podía aclarar, y lo aclaró por medio de los testigos celestiales. Eso fue lo que experimentaron las mujeres, sino que también un discípulo, en este caso Pedro. Según Lucas, Pedro va a la tumba. No se dice aquí que Pedro haya tenido aparición de ángeles, no, pero vio también la tumba vacía, aún vio las vendas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. La palabra vendas en el caso de Juan, en el caso de Lucas, es la misma palabra griega que emplea el cuarto evangelista. Las vio. Pedro, por tanto, quedó pues muy admirado. No sabía qué pensar. Pero todavía no se dice que Pedro haya recibido revelación de parte de Dios por los ángeles. Simplemente quedó muy intrigado y sin saber qué pensar. Más adelante, el texto lucano nos va a decir que será el mismo Jesús el que se encuentre con Pedro. Me permito corregir un detallito que tergiversé en la explicación anterior. El códice donde no aparece el versículo 12 básicamente es el códice D, que es del siglo V, y las filiales del códice D lo llaman en el lenguaje de la crítica textual la versión occidental. En cambio el códice alejandrino lo trae, es decir, los códices más antiguos, que son el sinaítico, el vaticano y alejandrino. Sinaítico y vaticano son del siglo IV y el alejandrino del siglo V, y en una forma tal vez más importante, el papiro 75, que es del siglo III, traen el versículo. Como que tengan en cuenta eso. El códice alejandrino está entre los testigos del texto tal como lo expliqué. Voy a terminar esta explicación del episodio de la paz pascual de la tumba de Jesús. Voy a explicarlo leyendo el comentario que escribí ya hace tiempo en mi comentario de Lucas. Yo publiqué un comentario de Lucas completo, ya está completo. Lo publiqué en 7 entregas sucesivas, desde el proemio, es decir, una introducción al Evangelio de Lucas y el proemio, hasta estas narraciones de la resurrección. Ustedes pueden encontrar ese comentario acá en la Escuela Bíblica Católica de Yeshua, o también en la librería del seminario en el centro de la ciudad. Les voy a leer el comentario que escribí. Es un comentario que tiene por allí un poco cáustico en algunos detalles, porque me ha tocado a mí en mi vida de sacerdote y también de estudioso de esos temas, me ha tocado momentos halagüeños y hermosos, pero también momentos difíciles. Por eso, ustedes, algunos que puedan entender un poco más
lo que les voy a leer, podrán entender un poco el tono de lo que escribí. De eso que escribí, pues simplemente ahora lo leo. Ya han pasado años y evidentemente las cicatrices del alma se van borrando, pero finalmente algún rescoldo queda entre las cenizas. Por ahí los llamo temas y aplicaciones. Yo tengo en los comentarios bíblicos míos, tengo un esquema básico que es primero pongo el texto, luego pongo el análisis literario y crítico, luego pongo el exégesis y finalmente termino con temas y aplicaciones. Desarrollo algunos temas del texto o hago aplicaciones pastorales o tratando hermenéutica, es decir, tratando de entender el texto en el momento, en las circunstancias presentes. Pues lo que escribí esa vez es lo que a continuación les voy a leer. Muchos años atrás, cuando el ominoso báculo de un eminente personaje presumía dirigirnos, un domingo de Pascua publicó el diario El Colombiano de Medellín un escrito mío que llevaba el título Hallazgo de los restos de Jesús. Pues naturalmente entre interrogantes. Hallazgo de los restos de Jesús, una pregunta que lleva así. Por esos tiempos, y todavía en estos, era tema cotizado en algunos círculos ilustrados, anejos a la Facultad de Teología de nuestra Pontificia Universidad, y en otros menos clericales, la cuestión acerca de la llamada resurrección corporal de Jesús. Mi teléfono sonó un poco después de mediodía. Me pude dar cuenta de que el preocupado pastor, por la recta opinión de sus sometidos en su báculo, estaba almorzando con algunos de sus asesores doctrinales. El título de mi escrito, en el que el hallazgo de los restos de Jesús se ponía entre comillas, había sido objeto de debate. Me quedó la impresión de que el solícito pastor y eximio teólogo no tenía nada que objetar a mi artículo. Menos mal, por lo menos para mí, ya que luego me enteré de que recogía de mis alumnos las notas de clase para examinarlas con cuidado. Estoy seguro de que ni el propio Ratzinger habría encontrado en ellas nada contra la llamada fe de la Iglesia. Otra cosa habría sucedido si el mencionado prefecto Ratzinger hubiera posado sus ojos sobre productos de los que en ese entonces fungían como cotizadores asesores de tan perspicaz y suspicaz pastor. Pasados tantos años, y ante el declive tan triste y lamentable de la fe cristiana y católica casi por doquier en el globo, luego de esfuerzos comprobados de fidelidad al Evangelio, podría aplicarme personalmente el precioso verso con que Ovidio, el poeta latino, expresó sus sentimientos cuando fue expulsado de la urbe. Consubitil lius tristissima noctis imago, quae mihi extremum tempus in urbe fuit, un repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, labitur ex oculis nun quoque gutta meis. Esas son palabras del poeta latino Ovidio. Las acabo de escribir en latín, pronunciar en latín. Traduce en castellano lo siguiente: cuando me llega la tristísima imagen de aquella noche, que fue para mí el postrer tiempo en la ciudad, cuando recuerdo la noche en que dejé todas mis cosas queridas, también ahora se desliza de mis ojos una lágrima. Comento esto. A veces a uno los recuerdos del pasado pues son todavía una espina en el alma, en el presente. Y sigo así escribiendo. Con seguridad, en la Jerusalén del primer decenio de la fe cristiana, cuando judíos palestinenses y helenistas difundían con diferentes énfasis sus convicciones, nadie había que hubiera podido desvirtuar la creencia cristiana en la resurrección o exaltación de Jesús, mostrando la tumba ocupada del crucificado. Desde los inicios de la tradición cristiana se acumulan elementos que hablan a favor de una tumba vacía, que hablan a favor de que una tumba vacía podía ser señalada por los fieles a sus contemporáneos judíos. Así, en Marcos 15:42, Pilato, ante la petición de José de Arimatea, se asegura con el centurión de que Jesús ya había muerto para proceder a entregarle el cadáver. El cuestionamiento más antiguo debió ser, pues, que Jesús fue puesto en una tumba cuando todavía estaba vivo. Así la resurrección queda desvirtuada. Cuando Mateo y Lucas toman este texto de Marcos, ya esta defensa de la fe no era actual, ya que no había dudas de la muerte de Jesús. Por ello en Mateo se transmite un argumento de judíos contra la fe cristiana, basado en el hecho de que los discípulos robaron el cadáver en la noche. Por ello Mateo crea el tema de la guardia.
No hay trazas de una tumba ocupada de Jesús que pudiera ser señalada por judíos. Ya en Lucas y Juan, la argumentación apologética se dirige contra la lectura constificante de la resurrección de Jesús. En este sentido también se acusa la antigua tradición de la tumba vacía. La cuestión final, pues, no es exegética sino hermenéutica. En una publicación reciente que titulé ¿Cristianismo no religioso o religión no cristiana? Encrucijada de la Iglesia Católica en el umbral de la posmodernidad, propuse mis convicciones en relación con el fondo de este problema. ¿Cómo es todavía posible para el ser humano creer en Dios? Si se admite con tranquilidad de conciencia la certidumbre teológica que preconiza entre otros, Dreverman, según la cual Dios no actúa, Dios es, no queda campo alguno para la llamada revelación histórica de Dios, entendida como a partir de la antigua fe de Israel la acepta el cristianismo. La cuestión, ¿qué se hizo el cadáver desaparecido de Jesús?, puede ser respondida en formas diferentes. La tradición de la tumba vacía introduce, como bien dice Bultmann, el motivo apocalíptico del Angelus Interpres, el ángel intérprete, para darle la palabra a Dios mismo. Resurrección y exaltación coinciden, pero entra en juego, a mi parecer, el antiguo tópico del rapto para distinguirlas y al mismo tiempo vincularlas. El cómo fue el acontecimiento queda, querido lector, supeditado a los recursos de su fantasía. La fe cristiana más antigua no se atrevió a contarlo, ni tuvo medios para hacerlo. Y así que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy.